Queridos hermanos, ¿alguna vez ha sentido usted que el trabajo que usted hace durante su semana, el trabajo diario, el trabajo que le genera dinero, es quizás mundano? O que de repente no tiene una conexión directa con Dios, así como cuando yo vengo el domingo en la mañana, me visto, vengo hasta la iglesia y canto, así como lo hicimos hoy. A veces podemos tener esa idea, una idea en la cual nuestro trabajo está desconectado del mundo espiritual. Y nuestra mente comienza automáticamente a hacer una separación. Hoy quiero que consideremos esa situación en nuestra mente, porque hoy quiero llevarlos a la idea y al entendimiento de que nuestro trabajo diario es también una forma de glorificar a Dios. Y por esa razón yo quiero que si algo le queda de los próximos minutos sea esta frase: trabajar es adorar. Diga conmigo, trabajar es adorar. Una vez más, trabajar es adorar. Muy bien. Y comienzo con una pregunta: ¿por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Bueno, porque no hay de otra, pastor. Si no trabajo, no como. Hasta la Biblia lo dice, pastor: el que no trabaje, que no coma. Pero ¿por qué trabajamos? ¿Cuál es nuestra motivación? Si es verdad que hay una motivación de tener sustento diario, claro que sí, de llevar el pan a la casa, pero más allá de eso, o simplemente esa es nuestra motivación, ganar dinero para comprar cosas y tener cosas y llevarlo a la casa. ¿Por qué razón trabajamos? Esa es una de las primeras cosas que yo quiero que consideremos hoy. ¿Por satisfacción personal? ¿Por cubrir necesidades? También puede ser por la idea de tener éxito en la vida. Y yo recuerdo que en mis tiempos de universitario, y quizás hoy también, hay una frase muy conocida, y es que a los jóvenes se les decía: estudie para que sea alguien. Muy interesante. Pero ese trabajo era con el fin de estudiar para luego salir al campo laboral y comenzar a ganar dinero para ser alguien en la vida. Pero hoy yo quiero que podamos irnos a nuestros hogares, a nuestra semana, con un conocimiento más profundo acerca del trabajo. Salir de la idea materialista del trabajo. Para el mundo actual, el humano es básicamente un animal que piensa. Esa es la idea moderna del ser humano. Y eso nos saca automáticamente de cualquier ámbito espiritual. El hombre, dice el mundo, es un ser evolucionado. Y un ser evolucionado es un ser que consume, un ser consumista. Y según este concepto, entonces, el ser humano no tiene valor en sí mismo. El hombre pasa a tener valor según lo que tiene. En la vida del día a día funciona de esa manera. Y yo no sé si usted ha escuchado esa frase, pero hay una frase muy famosa también que dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto? Entonces sí la he escuchado. Ese es el paradigma o la idea humanista, la idea secularista, materialista acerca del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo la idea clara de que el ser humano es creación de Dios, entonces el ser humano no tiene valor. Si no tiene algo, no tiene valor. Pierde valor, carece de valor. Pero cuando vamos a la Biblia nos revela algo totalmente distinto, porque nuestro valor no depende de cuánto tenemos, no depende de cuánto estudiamos, no depende de cuántas carreras tenemos, no depende de qué tan famosos somos. Y para ello yo quiero ir y escarbar un poco en el Génesis, porque a veces pasamos de largo los primeros 4 capítulos de Génesis,
no hablamos mucho. Y aquí en Adonai nosotros vamos a hablar muchísimo de los primeros 4 capítulos de Génesis. De hecho, en los estudios bíblicos lo estamos haciendo. Y vamos a ir rápidamente a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Puede buscarlo en su Biblia, si no, no se preocupe, puede ver a las pantallas. Allí va a encontrar el pasaje de la Biblia que vamos a leer. Y yo lo voy a leer y usted sigue la lectura en la pantalla. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando dice imagen y semejanza, tiene todo que ver con lo que nosotros vamos a hablar hoy. Yo les dije, la concepción del mundo es que el ser humano es un animal evolucionado, pero el concepto de Dios es que es una creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso cambia las reglas del juego, eso cambia la forma en la que yo puedo ver a mi prójimo y la forma en la que yo puedo verme a mí mismo. Tengo valor y mi prójimo también tiene valor. Y vamos a ver una palabra muy importante para entenderlo de hoy, es llamado. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿A qué nos llama Dios? Y en esencia hay 2 llamados. Si yo quiero hablar de a qué nos llama Dios como seres humanos, yo puedo darles 2 llamados. El primero de ellos es a ser parte de su familia por medio de Jesucristo. Ese es el primer llamado que tenemos. Pero ese llamado que surge como consecuencia de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó y ahora tenemos vida, ese llamado no anula el segundo llamado. Y el segundo llamado de Dios es a adorarlo con todo lo que hacemos, con todo, incluido también el trabajo y especialmente el trabajo. Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro 1, 10 y 11. Lo vamos a tener en pantalla y lo vamos a leer. 1 de Pedro 1, 10 y 11 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note que allí dice hacer firme nuestra vocación, y esa vocación es la vocación de vivir para Cristo. Filipenses 3:14 nos dice: prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y 1 de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin duda, ese es el primer llamado que tenemos, a ser parte de la familia de Cristo, ser parte de la familia de Dios. Pero ese llamado no anula el primer llamado, y el primer llamado que tenemos es a trabajar para su gloria. El ser humano hoy parte de una idea, y ya hemos hablado de esto, pero hoy quiero volver a repetirlo. Vemos el trabajo como una maldición. ¿Es así o no es así? Claro que sí, la gente se levanta y ya es lunes otra vez. Creo yo, para el mundo los días más sabrosos son sábado y domingo. Es más, viernes. Es más, ¿cómo le llaman al jueves? Eso tiene un motivo, eso tiene una razón. Vivo sufriendo toda la semana, pastor. Hago aquí, hago aquí, hago aquí, hago aquí, y ya me libero de eso. Y qué triste es que nosotros vivamos la semana de esa manera, que nosotros vivamos la idea de que estamos bajo una maldición y que el trabajo es una maldición. Y especialmente para nosotros los venezolanos, que tenemos la viveza criolla en nuestra mente, que si podemos ganar sin trabajar, mucho mejor. ¿A usted no le gustaría que le paguen sin trabajar? Pero ya vamos a ver que eso es un poco peligroso, porque realmente Dios nos llama a trabajar. Es el llamado de Dios. Y algunos dijeron en su mente: sí, me gustaría que me paguen sin trabajar, pero no lo digo. Ese es el común en el mundo. Tenemos la imagen y semejanza de Dios.
Dios es un Dios que trabaja. Diga conmigo, Dios trabaja. Eso es una realidad. Vamos a Génesis 1:26 nuevamente. Después que le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree sobre los peces, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, y vamos a leer esto juntos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Señoread sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Ahora, vemos que Dios le está dando al hombre una asignación, un trabajo, y ese trabajo se lo está dando antes de que el hombre coma del árbol de la ciencia del bien y el mal, antes de que peque. Es decir, el trabajo no es después que pequé. Como pequé, ahora tengo que trabajar. Hoy tenemos que desmontar esa idea. Amén. Tenemos que quitarla, sácala de tu mente. Sácala, haga así con la mano, haga así y tírela. Porque Dios trabaja, y como Dios trabaja, yo también estoy llamado a trabajar. ¿Qué dice Él? Llena la tierra, sojuzgadla, señoread. Hay un llamado a la acción. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en tierra, en Juan 5:17. En Juan 5:17, cuando le preguntaron y le indagaron, ¿qué dijo Él? Y Jesús le respondió, porque Él le respondió a los fariseos, en Juan 5:17. Y Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El proceso creativo, todo el universo fue creado por Dios. Eso es una acción de trabajar. Y no quedó allí, Dios sigue trabajando. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, le dijo a los fariseos, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios trabaja, Jesucristo trabaja, porque yo no voy a trabajar. Entonces yo tengo que cambiar mi paradigma. Ver el trabajo no como una maldición, sino verlo como una gran bendición. Una gran oportunidad de servir a otros, de amar a Dios sobre todas las cosas y de servir al prójimo como a mí mismo. Esa es la medida máxima. Esa es la ley máxima. Dios resumió los 10 mandamientos y los destiló en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Colosenses, ahora sí vamos a ir al pasaje central del sermón de hoy. Colosenses 3, 23 y 24. Ya hemos entendido que hay un llamado de Dios a ser parte de la familia de la fe, pero también un llamado a trabajar. Ahora vamos a ver cómo es ese llamado a trabajar. Vamos a leer Colosenses 3, 23 y 24, y aquí sí quiero que me ayuden todos. Vean hacia la pantalla y vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 1, 2 y 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, vamos a comernos este pasaje poquito a poquito. ¿Y cuál es el problema? Yo les comentaba, el problema es que el mundo tiene razones poco nobles para encontrar la idea del trabajo. Pero yo puedo mencionar 3. Una puede ser quizás el orgullo, querer tener más que los demás. Otro puede ser quizás la envidia, como otros tienen, entonces yo voy a tener. O quizás también por miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a no tener. Y ya poco a poco vamos a ver que todos esos factores son contrarios a lo que Dios quiere que nosotros tengamos como la idea de trabajar. Cuando nuestro trabajo se mueve por esos motivos, generalmente el ser humano vive una vida triste. Y lo que queremos, queridos hermanos, es que no seamos
gozosos y alegres el domingo cuando cantamos aquí, sino que también lo seamos en nuestras casas de lunes a sábado. Porque pensar en el trabajo bajo la idea del orgullo, de la envidia o del miedo, lo que produce es ansiedad, insatisfacción y desaliento. La pregunta en esta mañana es, ¿ha sentido usted algo de eso en su trabajo? No me lo conteste, en su mente puede contestarlo. Bueno, quizás sí. Quizás yo he tenido esa idea. Por eso hoy Dios nos llama a ver el trabajo desde una perspectiva bíblica. Por eso yo les dije, la frase de hoy, ¿cuál es? Trabajar es adorar. Dígalo otra vez conmigo, trabajar es adorar. Otra vez, trabajar es adorar. Y vamos a comenzar a comernos el pasaje de Colosenses. El pasaje dice en el versículo 23, diciendo, y todo lo que hagáis. Vamos a quedarnos ahí. Ya, vamos a quedarnos ahí. Y todo lo que hagáis. ¿Qué cosa significa todo? ¿Qué es todo? ¿Pero qué es todo? ¿Será que vale cuando me cepillo? ¿Vale? ¿Será que vale cuando cocino? Aquellos que les gusta cocinar, que les queda sabroso. ¿Será que cuando visito a mi abuelita también vale eso? Vamos a ir nombrando cosas que, ¿será que cuando le doy la cola a mi amigo vale eso? Sí. ¿Será que cuando soporto a mi esposa vale? ¿Será que cuando mi esposa me soporta vale? Ahí había varios, le di un codazo a eso. Es contigo. ¿Será que cuando estudio vale? Cuando hago un examen vale. Entonces, ¿qué significa todo? Todo es. Ese concepto lo tenían claro, clarísimo la iglesia primitiva. Muy claro. Luego comenzó a desdibujarse a medida que avanzaba el tiempo, porque comenzó a haber una separación en la mente. Y hoy quiero hablarles de esa separación. Y es lo que nosotros llamamos en la teología como la dicotomía del pensamiento. Una división entre lo que es sagrado y lo que es mundano. Y en la mente, poco a poco, se creó la idea de que aquellos que viven a tiempo completo para una actividad eclesiástica son santos, y que las actividades que se hacen dentro de la iglesia son santas, pero lo que se hace fuera de la iglesia es mundano. Incluso se le llegó a dar la etiqueta de diabólico. Eso es del diablo. Lo que yo hago en la iglesia sí es santo, lo que hace el pastor es santo, lo que hace el evangelista es santo, pero lo que hace el músico afuera, lo que hace el abogado afuera, lo que hace el carnicero afuera, lo que hace el mecánico afuera, eso es algo como de segunda categoría. Y ese fue el error que cometió la iglesia de Cristo, dejar meter ese concepto mundano. Damos gracias a Dios, Dios levantó a una persona, le llevó a buscar profundamente en la palabra, porque ese tipo de pensamientos ocurren cuando nos alejamos de la palabra. Pero hubo una persona hace más de 500 años, llamado Martín Lutero. Él buscó, escudriñó en la palabra y encontró esa verdad. No es que él descubrió el agua tibia, ya eso estaba en la palabra, porque él entendió, ese pasaje dice, todo lo que hagáis, y todo es. Y él vio algo muy interesante. Los monjes, los sacerdotes, los pastores eran vistos como personas que estaban más pegaditas a Dios. Ellos están cerquita de Dios. Es más, están tan cerca de Dios que yo voy a ir a ellos para pedirles que ellos intercedan por mí, porque yo durante la semana estoy haciendo cosas mundanas. Usted sabe, yo estoy lavando platos, lavando ropa, dándole de comer a mis hijos, saliendo de lunes a lunes a trabajar. Y había ese concepto. Y él comenzó a darles la definición de vocación. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra, vocación. ¿Sí la ha escuchado? Sí. ¿Qué es vocación? Vocación del latín vocare, pero del alemán, porque Lutero
tradujo al alemán, y en el alemán era Beruf. Y Beruf es la asignación que Dios me dio para hacer. Eso es mi vocación. Ese es mi trabajo, ese es mi llamado, a lo que Dios me llamó a hacer. Entendiendo que Dios nos dice todo. Por eso debemos hacer nuestro esfuerzo consciente en encontrar nuestra pasión. Y si es verdad que Dios nos dio una individualidad, a cada uno de nosotros nos dio una individualidad. Pero incluye cosas como aquello para lo que soy bueno, aquello para lo que me he desarrollado, aquello para lo que estudié. Pero no solamente es eso, porque volvemos otra vez al pasaje. El pasaje comienza diciendo, y todo lo que hagáis, y todo significa. Y eso es verdad. Dios me dio habilidades, te dio habilidades para trabajar, pero no solamente eso, porque también incluye el proceso en sí mismo. El don, la vocación, no es un punto en tu historia, porque tu vocación es dinámica. Diga conmigo, dinámica. Porque la vocación es el proceso en sí mismo. Dios quiere que todo lo que soy, yo lo use para su gloria. Por medio de mi individualidad, mis habilidades, mis dones, todo lo que me gusta, pero también incluye mi historia providencial. ¿Y qué es mi historia providencial? Es todo aquello que quizás me gusta o quizás no. Tiene que ver dónde nací, en qué familia nací, en qué condiciones nací. Yo he visto algunos que dicen, oye, hubiese nacido yo en Estados Unidos, chico. Y eso es negar la providencia de Dios en todas las cosas. Todo lo que tú eres, desde tu nacimiento hasta el día de hoy, ha sido guiado por Dios en su propósito. Solamente tenemos que echar una ojeada a la Biblia para ver historias como la de José, historias como la de Moisés, historias como las de Abraham, historias como la del mismo Jesús, para darnos cuenta que Dios dirige nuestra historia. Dios dirige mi historia y también hoy dirige tu historia. La sigue dirigiendo. Él es el gran director de tu película, la superproducción cinematográfica más grande de tu vida. Tu vida es la película de Dios. Él es el director, tú eres su actor principal. Hoy estás en una escena, no sé cuál es la escena de tu vida, pero el director ya sabe cuál es el final de esa película. Y Él permitió que ocurrieran muchas cosas en tu vida para que hoy estés donde estás hoy. ¿Sí se entiende eso? Y eso tenemos que tenerlo claro cuando vemos el trabajo como una vocación. Porque no es solamente la profesión que yo estudié, no es solamente el trabajo o el oficio al que yo me dedico, es toda mi vida, absolutamente toda mi vida. Mis experiencias, mis vivencias, mis fracasos, mis aciertos, mis temores, mis inseguridades, todo va a ser usado para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios dice, y todo lo que hagáis, y todo es. Muy bien. Romanos 8:28. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ojo, esto no es una licencia para decir, bueno, como Dios es el que dirige mi vida, voy a hacer como me dé la gana. No. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Recuerden el primer llamado, ¿cuál era? Ser parte de la familia de la fe, vivir para Dios. Creer en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna. En segundo lugar, quiero que consideremos la esencia misma de nuestra vocación. La esencia misma de nuestra vocación. Diga conmigo, esencia. Otra vez, esencia. Y el llamado tiene que ver más con la motivación que con la cosa misma que yo hago. Tiene que ver más con mi actitud que con lo que yo estudié. Tiene que ver más con lo que me impulsa, mis motivaciones, que con el propio oficio que yo tengo. Y vamos a leer entonces el otro pedazo del versículo. Porque en Colosenses nos dice, y todo, ¿verdad que sí? Y todo lo que hagáis. Pero vamos a ver la otra parte. ¿Qué dice? Hacedlo de corazón, como para el Señor y no.
Muy interesante. Aquí Dios nos está revelando la motivación. Y la motivación es más importante. Para aquellos que viven su día, ¿será que lo que estoy haciendo, será que esta carrera es lo que Dios quiere? ¿Será que esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere? Oye, esto que estoy haciendo aquí, ¿será que aquí lavando estos platos, será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Será que cocinando esto, Dios quiere que yo haga esto? Importa más la motivación, tu motivación, que lo que haces en realidad. Y eso es muy profundo porque Dios mira el corazón y conoce y discierne nuestros pensamientos. ¿Es así o no es así? Así es. La esencia misma, Él dice, hacerlo de corazón como para el Señor. Entonces repasemos nuestro día y yo aquí quiero que usted haga una película en su mente. Imagínese que ya hoy es lunes. Y todos quieren, no, pastor, que no sea lunes. Bueno. Todavía me queda medio domingo. Me voy a la casa, me acuesto. Pero vamos a suponer que ya es lunes. ¿A qué hora comienza su jornada de trabajo? 4 de la mañana, 5 de la mañana, los que hacen el matutino, las madres de casa. Para las mamás el día comienza más temprano. El día comienza aun cuando están acostadas. Están pensando que voy a cocinar, que voy a hacer, cómo lo voy a lavar, cómo voy a planchar. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Si es verdad, las mamás me dicen amén. Bueno, sí, claro que sí. Pero imagínese su día. ¿Qué hace usted día a día? Usted se levanta, si está casado, le da los buenos días a su esposa o a su esposo, se cepilla, se baña, se arregla, se alista, ve en internet, desayuna, si es que desayuna, toma café, ese sabroso olor a café, le echa azúcar o no le echa azúcar, le echa leche o no le echa leche. Yo quiero que usted viaje un momento a mañana lunes. Y usted sale a su trabajo, se monta en su vehículo, pero antes del trabajo tiene que llevar a los muchachos a la escuela. Se llevan a los muchachos a la escuela. ¿Cuándo crecerán para ya no llevarlos más a la escuela? Yo llevo al mío de lunes a viernes, muy temprano. De hecho, él me reclama, tengo que llegar temprano. Yo más temprano tengo que salir. Y ese es tu día a día. Te encuentras en tu trabajo, quizás trabajas bajo dependencia o quizás eres comerciante o eres trabajador independiente. Tu día a día se mueve en eso, trabajas, luego almuerzas o no almuerzas. Luego te vas cansado, agotado del día, tomas el carro y te montas en la cola. Porque ahora hay cola, viste que ahora hay cola en Caracas. Antes en pandemia no había cola, era una maravilla. Ahora hay cola. Y llegas a tu casa cansado. Dice, ya estuve en mi trabajo todo el día, yo lo que quiero es dormir o ver televisión y ya. Pero tienes una esposa que te espera para gastar todo el kilometraje que tiene. Y luego de que eso pasó, te acuestas, cenas, te acuestas a dormir. ¿Qué cosa de esas es adoración a Dios? Pastor, pero no sé, yo iba por la autopista y un tipo se me atravesó. Yo no quiero contárselo, pastor, me da pena, pero se me atravesó y yo le dije unas cosas, pastor, que si usted me hubiese escuchado. Yo hablé de su familia, pastor. Yo hablé de su familia. Me da pena, pastor. Ay, chamo. En ese momento, ¿es adoración a Dios? O, reformulo la pregunta, ¿debería ser adoración a Dios? Porque el llamado, queridos hermanos, no es solamente el trabajo que yo hago. Lo primero es sacar la idea de sagrado y secular. Todo es sagrado. Diga conmigo, todo es sagrado. Otra vez, todo es sagrado. Miren, hoy yo quiero declararles que no hay ninguna diferencia entre usted y yo. Yo soy pastor y usted es, no sé, abogado, mecánico, carnicero. Ve usted a saber qué es lo que usted es y no hay ninguna diferencia. Delante de Dios, usted y yo estamos en el mismo lugar. Pastor, ¿cómo es eso? Pero usted está como un poquito más arriba, está más cerca. No. Esa es la mentira del diablo.
Por esa razón tú no vives tu semana para la gloria de Dios, sino tú dices, oye, el pastor es el que vive para la gloria de Dios. Oye, a mí hasta me gustaría trabajo completo en la iglesia. Así, una vida contemplativa. Aunque déjenme decirles algo, el pastor es el que más trabaja. Trabajamos muchísimo. Pero se tiene la idea de que el pastor está más santo que yo. Y como el pastor es más santo que yo, como ya que yo estoy haciendo cosas mundanas, pues ya qué más da. Y luego, bueno, voy a ir el domingo a adorar a Dios. Hoy tenemos que cambiar eso en el nombre del Señor. Cambiarlo de nuestra mente, sacarlo de nuestra mente. Todos los días y haciendo todo lo que tú haces, estás adorando a Dios. Miren, si yo me paro aquí y comienzo a cantar cualquier canción, la bendición, yo cantaré de la bondad de Dios, y yo lo hago no para la gloria de Dios, sino para mi gloria, para verme bonito o para cantar bonito, y usted es abogado y está en su bufete atendiendo a una persona, pero dice, yo lo voy a atender como si yo estuviera atendiendo a Dios, porque yo le sirvo a Dios. Mira, dígame, ¿qué necesita? Yo voy a dar la milla extra, lo voy a ayudar en lo más que pueda, como si Dios estuviera aquí al lado mío viéndome. Y esa persona está adorando más que yo aquí cantando. Sépalo. Y si usted llega aquí, canta, llora, Dios lo toca, pero en la semana no ves tu trabajo como adoración a Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? La iglesia Adonai no puede ser así. La iglesia de Cristo no puede ser así. La iglesia de Cristo está llamada a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional del pensamiento, de la mente, del intelecto y del corazón. Amén. Si nosotros hacemos, miren, ¿cuál ha sido el problema? Se quedó la idea del Antiguo Testamento. La gente quiere recordar algunas cosas y otras no. Por ejemplo, quiere recordar la forma ritual o la liturgia, la forma en la que adoraban a Dios, pero no quiere recordar la ley. ¿Cómo adoraban a Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, había un templo, ¿verdad que sí? Dios mandó a construir un templo y la gente iba a ese templo y tenía muchas partes, ¿sí? Pero finalmente tenía un lugar que era el lugar santísimo donde solamente entraba el sacerdote. Esa idea nos quedó en la mente. Y cuando enseñamos el evangelio, enseñamos la idea de que cuando tú vienes aquí al templo, es donde vamos a adorar a Dios. Pero eso es un error. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde se nos queda el templo de Dios cuando salgo al trabajo? Pastor, se queda el domingo a las 2, a la 1 de la tarde después que como y todo. Ahí se queda el templo. Yo me voy. Yo me voy. Después yo regreso otra vez al templo a adorar. Pues no, mis hermanos, el templo eres tú. Tú eres sacrificio vivo, santo, agradable. Vive con el pensamiento, vive con el corazón. Todos los días como un templo de adoración a Dios. En todo lo que tú haces. Eres ama de casa, eres madre. Tú estás adorando a Dios cuando estás sirviendo a tus hijos. Un trabajo tan valioso, ya les voy a hablar acerca de eso. Un trabajo tan noble, tan abnegado y tan valioso. El hombre jamás podría hacer el trabajo que hace una mujer en la casa. Por eso yo digo que el hombre puede construir una casa, pero la mujer es la que puede hacer un hogar. Y ese trabajo es adoración a Dios. Así que el lunes, o ahorita, después de la predicación y después de comer aquí juntos, cuando llegues a tu casa, entiende, cuando estás lavando la ropa, tú estás adorando a Dios. No es lo que haces, es la intención del corazón. No es lo que haces, es el pensamiento que tú tienes, el paradigma que tú tienes. No es lo que haces, es el valor que tú le das de entendiendo que todo lo que tú haces es adoración a Dios. Amén. ¿Qué cosas de esas pueden ser nuestro llamado? Pastor, yo le voy a decir una cosa, está muy bonito y todo, pero si usted viera el trabajo que yo hago,
Usted no sabe a qué me dedico yo, pastor. Yo no soy abogado, pastor. Yo soy mecánico. Gloria a Dios. Porque tienes una oportunidad doble de adorar a Dios y de servir a tu prójimo. Pastor, pero yo lo que hago es estudiar. Bueno, cuando tú vas al salón de clases, tú estás adorando. Es más, eso me permite a mí ser moralmente activo. Como yo sé que estoy adorando a Dios, imagínense que yo voy a adorar a Dios haciendo el examen y voy a sacar la chuleta. En el momento en que voy a sacar la chuleta, ay, me acuerdo que estoy adorando a Dios y la se meto otra vez. En el momento en el que voy en el carro y se me atraviesa, ¿recuerdan la persona que se atraviesa? Y le voy a decir de que su familia... No, ¿verdad que yo estoy adorando a Dios aquí? Todo lo que tú haces es para la gloria y honra de Dios. Amén. Por eso les digo, cuidar de nuestros hijos, atender a nuestra familia, servir al vecino. Hay gente que aquí me dice, y yo sé, podría decirme, pero ya yo estoy jubilado. Ya mi vocación pasó. No. Yo les dije, la vocación es dinámica. Diga conmigo, dinámica. Y yo tendré después mucho más tiempo de hablar más porque es extenso. A veces hay un concepto de que si no es esta profesión, porque es que a esta profesión es que Dios me llamó. El llamado de Dios es dinámico y en distintos roles. Yo tengo un llamado, Elías Meneses, tiene un llamado en esta iglesia a servirlos a ustedes, a servir a Cristo, pero también tengo un llamado como esposo. Y yo tengo un llamado donde Dios me dice que la mitad mía, bueno, no la mitad mía, todito, yo le pertenezco a mi esposa. Porque ella es la mitad y yo soy la mitad y completamos. Y toda la mitad de ella es, y todo ella es mía y eso es mitad y mitad y completamos. Y cuando yo soy esposo, estoy adorando a Dios siendo esposo. Y cuando yo tengo hijos como padre, ese es mi llamado a ser padre. Un llamado grande, honroso, magnífico. Hay gente que dice, ay, pero es que yo no tengo una profesión, solamente soy mamá. Wow. Cuidado, cuidado. Dios te dio la bendición del regalo de los hijos. Los hijos no son tuyos, los hijos son un regalo. Y después Dios te los pide. A los 20 años, tal como lo explica la Biblia, a los 20 años ya ellos son, otra vez se los tienes que devolver a Dios. Dios, tú me los diste, yo los amé, aprendí con ellos. Desarrollé carácter con ellos y ahora te los entrego a ti. Eso es. No hay trabajo más honroso que ser papá y ser mamá. Hoy en día el mundo lo que quiere es quitarnos la idea del valor de la familia. Que ser mamá es horrible. Y hoy incluso las personas están buscando que las mamás no sean mamás, sino personas gestantes. Qué malicia del diablo es esa. No, que persona gestante, ¿cómo que no? Mamá. Una madre cambia el futuro, construye el futuro de una persona. ¿Usted sabe cómo yo lo sé? Porque yo tuve mamá. Y todos los que están sentados aquí tuvieron mamá. Su mamá lo hizo bien, su mamá no lo hizo tan bien. Como sea, te dio a luz. Amén. Entonces, todo lo que hacemos lo debemos hacer de corazón. ¿Y qué más? Como para Dios y no como para los hombres. Vamos a ver otra vez el pasaje de la Biblia y vamos al tercer y último punto. Dice, y todo, ya sabemos todo, ¿verdad? ¿Qué significa todo? Hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y yo seguí hablando de el llamado es dinámico. Hay personas que dicen, ya acabó mi vida, ya yo era tal cosa. Y aquí en Venezuela especialmente hay un tema de que mucha gente trabajó en instituciones públicas. ¿Verdad que sí? Trabajó durante años y lo jubilaron. Ya no tengo vocación, pastor. Porque si mi vocación era ser arquitecto, ya finiquitó. No veo bien, pastor. Porque cuando uno llega a viejo, que no ve bien. ¿Verdad que sí? Los que tienen juventud acumulada me dirán, ¿verdad que sí? Pastor, entonces ya yo no tengo vocación. Claro que sí. Tú eres el consejero de las próximas generaciones. Tú eres, mire, la flecha tiene varias partes. Tiene una punta muy afilada, tiene un cuerpo y tiene una cola. Cada parte es importante.
A veces le damos relevancia a la punta porque es afilada. Esa es la juventud, los más jóvenes. A veces le damos relevancia al cuerpo, bueno, porque son los adultos, son los que proveen. Pero hay una parte muy, muy importante y es la parte de la cola. Esas son las personas mayores. Y hoy yo le hablo a los jóvenes, le hablo a los adultos y le hablo a las personas mayores. Siento orgullo de ser una persona, porque usted está aquí. Siento orgullo de ser una persona mayor. Usted está aquí en la parte de atrás. Usted es el que da dirección a la flecha. Si usted no está, la flecha puede ser muy filosa, pero se va a ir a cualquier parte. Y eso está pasando hoy. Hoy necesitamos abuelos. ¿Sabe? Hoy necesitamos abuelos en la casa. Entendiendo que ese es mi llamado. Mi llamado es abrazar a mi nieto. Mi llamado es darle un consejo a mi hijo, a mi hija. Mi llamado es darle un consejo a cualquier persona. Porque aquí, gracias a Dios, en Venezuela y en Latinoamérica, bueno, nosotros vemos a los ancianos, gracias a Dios, todavía con algo de respeto. ¿Es así? Si quiere, haga la prueba. Acérquesele a un anciano y solamente dígale esto. Yo lo he hecho muchas veces y he sido muy bendecido. Disculpe, señor, si usted pudiera darme un consejo de vida, ¿qué me diría? No, hombre, siéntese porque él le va a explicar, le va a resumir la vida de él. Y esa puede ser su vocación. Pero si nosotros no vivimos nuestra vida para la gloria de Dios y creemos que solamente venimos los domingos a adorar aquí y no adoramos fuera de lunes a sábado, entonces no estamos haciendo nada. No va a haber transformación en Venezuela, no va a haber transformación en el mundo si yo sigo pensando que el lugar de adoración es aquí. No, mi hermano, el lugar de adoración es en tu casa, el lugar de adoración es en tu trabajo, el lugar de adoración es en la universidad, el lugar de adoración es haciendo las arepas, el lugar de adoración es allá en la carnicería, allá en el taller. Amén. Ese es el lugar de adoración. Por eso yo les dije, quédese con esa frase, trabajar es adorar. ¿Cómo dice? Dios nos llama a trabajar en adoración durante toda la semana. Por eso, y yo sé que usted ha escuchado mucho esto, de repente quizás lo ha escuchado aquí en la iglesia o en otra, cuando decimos venimos a adorar. Y yo quiero que usted cambie esa frase, porque nosotros no venimos a adorar, nosotros venimos a seguir adorando. Lo voy a volver a decir, porque hay un cortocircuito. Pastor, ¿cómo que no? Si todos los días nos dicen, venimos a adorar. No, no venimos a adorar, venimos a seguir adorando, que es distinto. Si tú vives una vida de adoración completa en tu casa todos los días, con tu familia sirviendo, adorando a Dios en todo lo que tú haces, ¿tú qué vienes a hacer aquí a la iglesia? ¿Qué vienes a hacer? Seguir adorando. ¿Cuál es la diferencia? Y ya aquí les quiero revelar cuál es el propósito de la iglesia, porque el propósito de la iglesia no es tener música, cantores, salmistas. Eso era en el Antiguo Testamento, había un templo. El templo está aquí. Nosotros podemos reunirnos en Parque del Este y ahí va a estar la iglesia de Dios. Nosotros venimos a seguir adorando a Dios. La única diferencia es que lo vamos a hacer en la comunidad de fe. Esa es la diferencia. Y por eso es que la Biblia nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando yo vengo aquí, realmente a lo que Dios me llama, cuando me uno con otro, aquí es adorar en comunidad. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Y gracias a Dios que en Adonai practicamos también esto, comer juntos. Porque la iglesia primitiva partía el pan entre ellos, comían entre ellos. La comunión. Venir aquí a la iglesia no es venir a adorar. Si ya usted venía adorando, aquí sigue adorando. Cuando sale de aquí, ¿qué va a hacer? Seguir adorando. Y cuando llegue aquí el domingo, ¿qué va a hacer? Y cuando salga de aquí, ¿qué va a hacer? Y somos una adoración viva. Ahí sí nos configuramos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tú eres músico. Cada nota, mire, yo no sé por qué hay una idea de darle cosas al diablo que no son. La música no es del diablo, toda la música es de Dios. Por eso yo escribí hace unos días en las redes y yo decía que cristiano como sustantivo es excelente, pero como adjetivo es malísimo. No existe música cristiana, existen cristianos haciendo música. Entonces imagina el albañil cristiano. Entonces imagina el abogado cristiano.
No, existen cristianos siendo abogados. Existen cristianos siendo mecánicos, existen cristianos siendo arquitectos, existen cristianos siendo contadores, siendo médicos, existen cristianos estudiando, pero no estudiantes cristianos. Como adjetivo es muy malo, pero como sustantivo es la verdad, porque somos la iglesia de Cristo, amén. ¿Y qué pasa si la iglesia de Cristo entiende esa verdad y sale de aquí a adorar a Dios en todo lugar? ¿En qué se convertiría el mundo? En un lugar de adoración completa, porque tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Así que mi llamado hoy, hermano y hermana, la profesión que tú tengas. Y cuando digo la profesión que tú tengas, no me refiero solamente a lo que estudiaste, me refiero a lo que estás haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo? Soy papá, soy mamá, soy abuelo, soy tío, soy padre de familia, soy vecino, soy jubilado, soy arquitecto, soy contador. Todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. No es solo una forma de ganar dinero, no es solamente una forma de, ay bueno, es que yo sí tengo que trabajar, tengo que levantarme, hacerle la comida a mis hijos, porque bueno, ¿qué más? No pierdas la oportunidad de sentir ese gran valor que Dios te da, de adorarlo en todo lo que tú haces. Cuando le das un beso a tu esposa, estás adorando a Dios. Cuando ayudas a tu prójimo, estás adorando a Dios. Cuando cocinas, estás adorando a Dios. Cuando haces música, estás adorando a Dios. Por eso es importante hacerlo con la actitud y el conocimiento correcto. No la acción, sino la intención en sí misma. Entonces hoy el llamado es, con esa frase, llévatela para tu casa. Trabajar. Dígalo fuerte, trabajar. Otra vez, trabajar. Que no se nos olvide. Cuando salgas de aquí de la iglesia, entiende, yo estoy adorando a Dios. Yo estoy adorando a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios en cada cosa. Vamos a leer finalmente, volvemos a leer el versículo central de Colosenses para cerrar. Yo te invito, ponte en pie. Vamos a leerlo todos juntos, lo más fuerte que podamos leerlo a la cuenta de 3. Fuerte, fuerte. 1, 2 y 3. Y ese último punto yo quería enfatizarlo, porque cuando tú sirves, pastor, pero es que yo sirvo, está bien, yo tengo esa intención, pero la gente no lo ve así. No importa, no importa, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Así que hermanos, hoy Dios nos manda a ser libres de un pensamiento dualista. Dios nos manda a vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios, porque todo lo que tú haces es adoración a Dios. Yo quiero verte haciendo arepas para la gloria de Dios. Yo quiero verte manejando para la gloria de Dios. Yo quiero verte estudiando para la gloria de Dios. Yo quiero verte haciendo música para la gloria de Dios. Yo quiero verte trabajando, atendiendo a quien sea para la gloria de Dios. Vete con esa idea. Trabajar es adorar. Trabajar es adorar. El trabajo es dignidad, porque Dios trabaja, yo trabajo. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy estamos rompiendo cadenas.